Hola amigos, gracias una vez más por visitar mi canal. Hoy os traigo la revisión a este cargador de la marca AEG, su modelo LT20, un cargador que promete mucho, entre otras cosas una potencia considerable para cargar todo tipo de baterías de automoción, tanto pequeñas como grandes, normales, AGM y GEL. Hace algún tiempo ya analizamos en este canal otro cargador de esta marca, el modelo Automotive 158009. También cuenta con buena potencia y además con la función de arrancador. Eso sí, arrancador pero conectado el aparato a la red doméstica. No es portable ni cuenta con batería interna. Lo comento porque es una de las consultas más recurrentes. Podréis ver su revisión en el link que os pongo por aquí arriba. Este cargador se puede adquirir en muchas tiendas, pero yo lo he hecho en Amazon, donde actualmente tiene el precio que estaréis viendo en pantalla. Aclarar que este vídeo no está patrocinado, por si alguno se lo pregunta. Os voy a mostrar unas fotos del cargador, os lo describiré, le haré pruebas para ver si es real la potencia que declara el fabricante, si la regula bien cuando seleccionamos los 2 amperios, los 10 o la bestia de 20. Comprobaremos si su voltímetro y su amperímetro mide bien y se ajusta más o menos a lo real. Comprobaremos sus cables y pinzas, así como algún detalle más, así que no te marches que empezamos. Me ha llegado en esta caja, de esta manera que estáis viendo. La caja ya está un poco destrozada porque hace más de un año que lo tengo guardado. Quiero recordar que me vino sin el manual en español, así que me lo he buscado en la web y lo he descargado. Al final del vídeo, para aquellos que estén interesados en hojearlo, dejaré el manual escaneado página a página. Vamos con la descripción del instrumento. El cargador es enteramente de plástico, creo que tipo ABS. En cuanto a la posible resistencia lo veo normal, parece suficiente, no es un tanque pero tampoco lo veo endeble. Cuenta con esta asa que nos permitirá cogerlo de forma práctica para trasladarlo, creo que es buena idea. El cargador es muy ligero y en cuestión de peso no hay problema alguno. Su parte trasera cuenta con este vientre de canguro que nos servirá para guardar en él los cables y las pinzas para que no molesten. El espacio es suficiente, pero tendremos que apretujarlos un poco para que entre todo. Su frontal cuenta con luces LED para indicar que se encuentra conectado a la red. Otra para indicar batería totalmente cargada, para indicar que está en proceso de carga, para indicar alguna incidencia en la conexión de la batería y en esta sección las tenemos para indicar los amperios de carga, a 2 amperios, a 10 y a 20. Esta otra indicaría algún fallo de la batería. Con este botón podremos indicarle al cargador si vamos a trabajar con una batería de 12 o de 24 voltios. Con este otro botón le indicamos al cargador los amperios de carga que tiene que dar, los 2, los 10 o los 20. Con este botón conmutaremos entre la información en pantalla de voltaje al que se encuentra la batería, los amperios que está dando el cargador y por último el tanto por ciento aproximado de carga al que se encuentra la batería. Finalmente, este otro botón poco intuitivo vale para iniciar el proceso de carga o detenerlo. Tanto en su lateral izquierdo como derecho cuenta con unas ranuras de ventilación. Ya veremos más adelante que le van a hacer muy buena falta, teniendo en cuenta que en este lateral las ranuras van acompañadas en su interior de un ventilador pequeño que forzará a circular el aire por el interior del cargador y así enfriar sus componentes. Como hago en muchas ocasiones, he procedido a abrir el aparato para verle un poco las tripas. Me llama la atención varias cosas. La primera, el tamaño y grosor de estos radiadores de aluminio. Creo que le van a hacer muy buena falta, pero no me gusta mucho el tamaño del ventilador. Es de los pequeños, de 40 milímetros, y suelen ser poco eficientes y muy ruidosos, puesto que suelen ir a más revoluciones que sus hermanos mayores en tamaño. Otra cosa que le veo es que tiene bobinas de buen tamaño por varios puntos, lo que puede hacer pensar que estará bien filtrado para evitar el rizado y el ruido que pueda generar. Lo veremos más adelante. En el apartado de cables y pinzas, o caimanes como suelen llamar en algunos países, tengo que decir que tocamos el punto más crítico de este cargador. Ambos cables, el de conexión a la red y el de las pinzas, tienen una longitud aproximada, unos 170 centímetros. En este sentido, bien, pero veo que el cable de las pinzas viene marcado como que es de tamaño 16 AWG y 1,31 milímetros de sección.
Según las tablas que he podido consultar, esta sección de cable soporta entre 10 y 13 amperios como máximo, por lo que los 20 que puede dar este cargador serían demasiados. Durante las pruebas que le he realizado, me he dado cuenta de que su cable se calienta y es notable al tacto con la mano, especialmente en la zona de las pinzas, concretamente en su crimpado o engarzado, por lo que procedí a comprobarlo con la cámara térmica con el resultado que estáis viendo en pantalla. 42 grados para los cables y 62 en el punto de engarce. Me parecen muchos, no sé a vosotros, me gustaría que me pudierais decir lo que os parece en los comentarios. Os presento la batería con la que vamos a hacer estas pruebas. Es una batería de gel, es de grandes dimensiones, tiene una capacidad de 120 amperios y la estamos descargando con esta carga electrónica y ya vamos por los 10,9 voltios, le estamos sacando 8 amperios, lleva ya aquí unas cuantas horas y la vamos a dejar así, bastante vacía para que tenga capacidad de absorber todos los amperios que el cargador le pueda dar. Vamos con la prueba de verificar si el cargador nos indica bien cuando enciende el LED de 2 amperios, cuando lo hace con el de 10 amperios y cuando lo hace con el de 20. Empezamos teniendo el cargador enchufado a la red y las pinzas a la batería, la pinza roja al borne positivo y la pinza negra al borne negativo. Muy bien, se nos aparecerán así estos LED encendidos. Tenemos que elegir el voltaje de la batería que estamos cargando. En este caso es de 12 voltios, podremos pulsar aquí, como podéis ver cambia a 24, si volvemos a pulsar nos vuelve al de 12 voltios. Bien, con el botón aquí que indica A, podremos seleccionar los amperios. Ahora mismo está en 2 amperios, pero podemos pulsar una sola vez, cambiaría al de 10 y si volvemos a pulsar conmuta al de 20 amperios. Muy bien. Bueno, tenemos una luz verde indicándonos que está todo correcto, no detecta ninguna incidencia en la batería, con lo que podemos empezar a cargar. Si pulsamos aquí el botón de voltios, amperios y tanto por ciento, nos indicará el voltaje de la batería, 11,7. Está profundamente descargada, así que tiene toda la capacidad de absorber los amperios que le mandemos. Comenzamos con los 2 amperios y verificamos que en la pinza ronde los 2 amperios. Efectivamente, aquí lo tenemos, nos indica 2,1. Bueno, pasamos al de 10 amperios. Tenemos el LED encendido de 10 amperios y la pinza nos indica 10,1. Os recuerdo que las pinzas no son tremendamente exactas, así que bueno, nos da una noción de los amperios que corren y efectivamente estamos en los 10. Y ahora conmutamos a los 20 amperios. Tenemos ya el LED encendido de los 20 amperios. Y la pinza nos indica unos 20,1, o sea que está en orden. Pero ahora voy a poner un cronómetro para ver cuánto tiempo es capaz el cargador de soportar estos 20 amperios, puesto que yo, por mi experiencia, sé que enseguida se van a calentar estos aparatos y dejan de dar esta potencia. Así que voy a buscar por aquí un cronómetro y lo vamos a poner. Bien, mostraros que mientras la batería está absorbiendo los 20 amperios, lleva nada más que unos 3 minutos, se me olvidó comentaros que podemos pulsar el botón de voltio, amperios y tanto por ciento para observar que está absorbiendo o dándole el cargador los 20 amperios, lo que pasa que a los 3 o 4 segundos nos vuelve siempre al voltaje. Para mí esto es un fallo. A mí me hubiera gustado que si pulso el botón de amperios se quede ahí en amperios para estar observándolos, pero no, como veis a los pocos segundos vuelve otra vez al voltaje. Pero bueno, de esta forma podemos verificar los amperios que está dando el cargador. Ha bajado ahora a 19,9, igual es algo temporal, lo comprobaremos. Y si volvemos a pulsar nos dice el tanto por ciento de carga que tiene la batería. Nos dice que ahora está a un 65%. Bueno, eso irá subiendo según la batería se vaya cargando. Mirad, quería mostraros algo que sucede de vez en cuando. Llevamos 35 minutos cargando la batería, estaba dando el orden de los 19-20 amperios. ¿Y qué ha pasado? Que el cargador, por supuesto, se calienta. Entra en funcionamiento su ventilador. Os voy a acercar el micro ahí para que escuchéis. No sé si se puede apreciar o no. Bien. Pues, ¿qué ocurre? Que cada cierto tiempo el interior del cargador se calienta a pesar de estar funcionando el ventilador pequeño que hemos visto anteriormente y debe de tener algún tipo de termostato que pone en protección al cargador y le hace dar
estos 2 amperios. Veis que está en 20, pero está dando solo 2 amperios. La pinza amperimétrica nos indica 2,3. Vamos, que se pone una especie de protección para no sobrecalentarse. Y yo sé, porque esta no es la primera prueba que hago con el cargador y con esta batería, ya son varias las que he hecho, ¿no? Y yo sé que va a echar así ahora unos 10-15 minutos, aproximadamente dando solo 2 amperios. En cuanto se enfríe, nuevamente vuelve a dar los 19-20 amperios. Bueno, ya ahora por último, en esta prueba deciros que llevamos camino ya de las 2 horas de carga. Y sí, el cargador nos sigue dando del orden de los 19-20 amperios, sí que tiene capacidad para darlos, eso ya queda descartado. Eso sí, tiene un problemilla con la temperatura, ya no solo en el cable, sino que él se calienta cada media hora aproximadamente, ¿eh? Y entonces entra en el modo de protección dando solo 2 amperios. Pasados esos 10-15 minutitos vuelve a enfriar y vuelve otra vez a dar los 20 amperios. Así que, bueno, pues ya sabemos cómo funciona el aparatillo. Ya os digo, llevamos unas 2 horas, anda en el rango de los 19,2, la pinza nos dice unos 19 amperios y un nivel de carga del 65%. Vamos a dejar pasar ahora unas cuantas horas, esta batería es muy grande, y pasaremos a la siguiente prueba, que es la de verificar la tensión final a la que dejan las baterías. Es decir, vamos, debería de dejarlas en un rango de entre 14,2 y 14,8 voltios aproximadamente. Hay que tener en cuenta que este cargador no te permite elegir si la batería es de ácido plomo de las normales, si es AGM o es de gel. No te lo permite. Para eso aplica una tensión estándar que pudiera valer para todas y vamos a verificar qué tensión es esa. Así que venga, hasta ahora. Bueno, muchachos, fijaros en una cosa rara que está ocurriendo aquí. Estamos llegando aproximadamente al 75% de carga. Y me he fijado que la pantalla, bueno, 75-80, y me he fijado que en la pantalla del cargador el voltaje ha empezado a cambiar. Está a veces marcando 13,4, 13,5, sube a 14,2, vuelve a bajar. Entonces no sabía yo qué estaba pasando aquí, si estaría metiendo pulsos cuando la batería está llegando a ese nivel de carga. Pues resulta que le he metido aquí el multímetro este de Fluke y veo que efectivamente, como veis aquí, la tensión está variando. Va desde 14 voltios y casi nada hasta los 13,8,7 ha bajado. Vamos, que está variando la tensión. Con este otro multímetro, el de Bremen o Bremen, he detectado picos aquí de 14,29. No sé si le puedo... Mira, baja a 13,5 y vuelve a subir a 14,29. Bueno, lo voy a meter otra vez para que detecte los picos. Está subiendo 14,23 de pico. Y me he fijado que la pinza amperimétrica, le voy a encender la luz, varía, como veis, de 4 amperios hasta 8-9 amperios que he llegado yo por ahí a ver si no hay reflejos. Se está variando también la intensidad continuamente. Yo no sé si estará metiendo por ahí pulsos. Le he conectado el osciloscopio y en pantalla estoy viendo esto. Cada pocos segundos vemos aquí esta variación en la tensión. Varía ahí la frecuencia. Así que no sé, yo me quiero imaginar que está metiendo una especie de pulsos. Así que bueno, vemos que trabaja y está haciendo algo. No sé qué exactamente, pero bueno. Estamos llegando ya al tramo final de la carga de la batería. Han pasado ya unas 5 horas y 11 minutos. El voltímetro aquí del cargador nos marca 13,914 voltios. Está entrando en los 14. El multímetro que tenemos conectado nos indica que estamos ya a los 14,0 voltios. Y voy a poner ahora mismo el multímetro para detectar el voltaje final máximo que llega a estar la batería, y si mal no me equivoco lo tengo que dejar aquí. Bien, ahora el multímetro está grabando tanto la tensión mínima como la máxima que llegue a registrar en la batería. Dejamos correr el tiempo y a ver cuál es el máximo que nos marca aquí el multímetro. Venga, hasta ahora. Bueno, grabo ahora esta pequeña secuencia para deciros que el cargador, después de 8 horas y media,
sigue marcando aquí 14,6, el multímetro nos dice que está en 14,719 y os puedo decir que ahora mismo la carga es muy lenta, varía 1 miliamperio pues al ritmo de, no sé, un minuto y medio, varía 1 miliamperio. Estamos en 14,7 voltios, para mí es muchísimo para una batería de gel. Entonces, pues no sé qué deciros. La carga por el momento está siendo de 0,8 amperios, muy lenta. Yo creo que tiene que estar llegando ya al final, pero es que 14,7 voltios para una batería de gel, para mí es mucho. Bueno muchachos, en este mismo instante acaba de detenerse la carga. He parado el cronómetro con 10 horas y 37 minutos. Bien, como podéis ver, aparte del LED verde de que el aparato está conectado a la red, ha aparecido el LED verde con el símbolo de la batería completamente cargada. El resto se encuentra apagado. El multímetro, que ya está indicando el voltaje de la batería, se encuentra ahora mismo bajando poco a poco. La batería vuelve a su estado de máxima carga, vamos, de máxima tensión, pero en reposo, sin carga alguna, ¿no? Y a ver si no la fastidio y puedo ver el voltaje máximo que ha adquirido la batería. Pero pulsar aquí, aquí lo tenemos, 14,37 voltios. Como ya he comentado en el clip anterior, esto a mí me parece mucho voltaje. Bueno, hemos estado viendo cómo funciona el sistema de mantenimiento o carga de flotación. Resulta que la batería, una vez que está cargada, deja de recibir carga por parte del cargador, valga la redundancia si la hay, hasta que el voltaje de la batería baja hasta los, tenemos aquí el mínimo, 12,8 voltios. En cuanto baja de esta tensión, lo que hace el cargador es darle una carga nueva, otra vez una carga completa, que es lo que estamos viendo ahora. Cuando llegue al final, me imagino que cesará la carga y poco a poco la batería volverá hasta los 13,8 voltios, ¿no? Creo recordar haber dicho, y será entonces cuando el cargador nuevamente le vuelva a dar una carga. Bien, para saber si el cargador hace algo cuando se encuentra con una batería estropeada, como es esta que tengo aquí, esta batería pequeña, lo hemos puesto a cargar con 2 amperios nada más, y podemos ver que efectivamente manda una especie de pulsos. Lo podéis ver aquí en el osciloscopio. Ahora estos pulsos se ven más pequeños porque en pocos segundos se van atenuando, cada vez más pequeños, pero no sé si alcanzáis a ver este cambio, esta variación de tensión que sube con el tiempo, vuelve a bajar a la tensión de la batería, el cargador vuelve a subir la tensión y está haciendo esto continuamente. Aquí con el multímetro de Fluke podemos ver esas variaciones de tensión. Vemos que va desde 1 voltio hasta 3,5. Vemos en la barra que le llaman analógica cómo baja la tensión y vuelve a subir. Esto es lo que le llaman pulsos. Yo diría pulsos de larga duración porque los hay de muy corta duración, pero bueno, son de larga duración. Vemos la variación en la tensión y lo que está intentando ahora mismo el cargador con estos pulsos es elevar la tensión de la batería, puesto que se encuentra en este rango, en el rango de 1 voltio y pico, 3 voltios, anda ahí, necesita subirla hasta los 12 voltios para poderle dar una carga normal. O sea que efectivamente el cargador sí intenta hacer algo, sí intenta recuperar la batería. Otra cosa es que lo consiga. Milagros solo se ven en Lourdes. Aquí podemos ver ahora de una forma más gráfica, y ya que he ampliado la sensibilidad del voltaje, esa diferencia en el voltaje de los pulsos. ¿Ok? Como a lo largo del tiempo va variando el cargador la tensión para intentar elevar el voltaje de la batería. Pues ahí está, funcionando.
Vamos ahora con la prueba para determinar si podemos considerar este cargador como una fuente ruidosa, que su rizado pues sea malo y que pueda llegar a perjudicar en alguna batería o cualquier instrumento que esté conectado a la batería. Bueno, he descargado ahora esta batería de Tudor, que me es más fácil descargarla, tiene un poquito menos de capacidad que la otra, y la estamos cargando a 10 amperios. Ahora mismo estamos metiendo alrededor de 9,7, vamos, los 10 amperios. Y este es el ruido que se nos presenta aquí en el osciloscopio. Ves que hay una fuente principal y todo lo demás por ahí que nos acompaña. Y no sé si se alcanzar a ver ahí que pico a pico tenemos un valor de entre 80, oscila un poco entre 80 y pico y 100 milivoltios. Yo creo que es una cantidad bastante contenida. Depende cómo se mida, pues bueno. Yo creo que 90 milivoltios de rizado no está nada mal. Vamos, que yo le doy un buen aprobado, porque yo he visto en algunos cargadores que el rizado en vez de 85 90 milivoltios llega a los 200 y 300 milivoltios. Así que nada, este pasa la prueba holgadamente. Vamos ahora a comprobar si este cargador puede hacer como fuente de alimentación. Ya os digo que no, como fuente de alimentación para alimentar directamente cualquier aparato eléctrico no entra en funcionamiento, pero sí entra en funcionamiento cuando detecta una batería y una carga como pueda ser la de la centralita del coche. Entonces sí que se va a activar y sí nos va a poder permitir retirar la batería, cambiarla, sustituirla, sin dejar de alimentar la centralita del coche, que para echar la imaginación vamos a suponer que es esta bombilla, ¿no? Bueno, como tengo la batería, que está aquí negra, no sé si la veis, si entra en plano, está ya defectuosa, ilumina mal vamos a llamarle la centralita, que es la bombilla. Bueno, pues vamos a poner en funcionamiento el cargador en modo de fuente de alimentación. Para ello debemos de dejar pulsado el botón de encendido durante de 3 a 5 segundos. Como veis, ahora la luz se ha encendido, ya está alimentando la batería y la centralita del coche. Y ahora sí, podemos retirar las pinzas. Veis que la batería ya está desconectada. Podemos conectar la nueva batería, colocaremos nuevamente los bornes, se podría poner primero el positivo, no pasaría nada, y ya estaría todo funcionando. Podemos apagar la fuente de alimentación, como he hecho ahora, y seguiría todo funcionando sin ningún problema. Es decir, sí nos permite hacer un cambio de batería, pero no sirve para hacer como fuente de alimentación de cualquier aparato eléctrico directamente. Bien amigos, he hablado con la directora del canal y me ha otorgado unos minutos más para añadir a este vídeo, puesto que falta una de las pruebas más importantes, son las relativas a la seguridad. Falta por comprobar si el cargador tiene los mecanismos automáticos para detectar un fallo entre los bornes de las pinzas. Es decir, si yo provoco directamente un cortocircuito entre ellas, si el aparato se podría quemar. Hace años cualquier aparatillo al que le provocases un corto pues se quemaría, y en el mejor de los casos solo se quemaría el fusible de protección que tendría, pero bueno, a veces el fusible no cortaba todo el desastre y nos cargábamos el aparato. Así que vamos a empezar con esa prueba. Vamos a hacer también otra prueba, que es la de equivocarnos con las pinzas a la hora de colocar correctamente los bornes en una batería. Es decir, en vez de poner la pinza roja en el positivo, ponerla en el negativo, y la pinza negra, en vez de en el negativo, ponerla en el positivo. Ok, esto igualmente podría ocurrir en una avería catastrófica, como se suele decir, en el aparato. Para que veáis que la batería está completamente cargada, os la voy a medir, veréis que está completamente cargada, 12 voltios, 99, se me ha ido ahí está, 12,99. Bien, pues la tenemos cargada y vamos a empezar con la del cortocircuito. Deciros que el cargador nunca aplica corriente a los cables hasta que pulsemos el botón aquí de encendido. Por lo tanto, se supone que yo, aunque ahora mismo provoque un corto aquí, no va a pasar nada, puesto que no hemos pulsado el botón de encendido.
pero lo vamos a encender. Os voy a dejar aquí las pinzas aquí cruzadas para que se ven en vídeo, ¿no? Sí. Y voy a encender el aparato y vemos qué es lo que ocurre. Se enciende el aparato, le digo que comience la carga y no sé si estaréis escuchando, se ha encendido la luz roja aquí de advertencia de algún error y ha dejado de pitar. A ver si lo voy a acercar el micrófono. Espero que lo hayas podido recoger. Tiene un pitido bastante fuerte que avisa del error. O sea que en este sentido, perfecto. El aparato funciona muy bien. Vamos ahora, veis que estaban aquí cruzadas las pinzas, vamos ahora a provocar un error a la hora de colocar las pinzas, como he dicho antes. Vamos a poner la negra en el positivo y la roja en el negativo. Muy bien, como no aplica corriente el aparato mientras no puse el botón, no se entera de nada, pero vamos a encenderlo. Y nuevamente pongo el micrófono, habréis escuchado el pitido, se enciende la luz roja aquí de advertencia y nos está indicando, chaval, que te has equivocado, que corrijamos el error. Deberíamos de poner la pinza roja en el positivo, la negra en el negativo, y vamos a ver si ahora arranca esto con la carga. Efectivamente sí, funciona perfectamente y gracias a ese mecanismo no ha pasado nada. Como suelo hacer, os voy a contar un resumen de lo que me ha parecido a mí este cargador. Aclarar primeramente que en mi opinión particular no existe en el mercado un cargador perfecto. Son muchos los que yo he analizado y aún no lo he encontrado. Como ya os he mostrado, este cargador tiene algunos defectos. Para mí el más importante es el de la sección de los cables y su calentamiento. Este se da cuando empleamos su máxima potencia a 20 amperios. No tiene por qué pasar nada, pero recomiendo que estiréis bien el cable y que no esté enrollado sobre sí mismo. Todo ello para que disipe bien el calor. 20 amperios se puede considerar una intensidad alta de corriente. Como no nos permite indicar el tipo de batería que va a emplear, si es normal, AGM o gel, aplica una tensión de fin de carga que para una batería normal vale perfectamente, pero para una de gel es un poco alta. Si queréis cargar una batería de gel de forma ocasional, tampoco tiene por qué pasar nada, lo podréis hacer. Ahora sí, si el cargador es para cargar una y otra vez dicha batería diaria o semanalmente, os diría que igual no es el más apropiado. Adelantándome a contestar una de las consultas más recurrentes, que si este cargador vale para dejar conectado continuamente a una batería, os diría que sí y no. Me explico. Vale perfectamente para dejar conectado a la batería una vez que termina de cargarla. Es decir, no hay que estar atento a cuando lo hace y podemos dejar el cargador conectado 1, 2 o 6 días, da igual, no pasa nada, vigilará la batería y si le hace falta le dará una recarga. Ahora, para emplear como mantenedor de baterías y dejar el aparato conectado, por ejemplo, todo un invierno, hay aparatos más pequeños y baratos que este que harán mejor su trabajo. Ahora sí, viene lo bueno. Por su potencia, por su control de la batería, por su potencial para poder recuperar baterías bajas de voltaje, etc., tengo que decir que este es uno de los mejores cargadores que yo he analizado hasta el momento. Y digo uno, porque hay más. Os recuerdo que este vídeo no está patrocinado. Tengo que decir que valorando los pros y los contras, le tengo que dar una nota alta. Lo que sí no puedo valorar, y es una cosa que se debía de tener en cuenta, pero que yo no puedo, es si va a durar mucho o poco, es decir, si dentro de 20 años lo vamos a seguir usando en el garaje, el tiempo lo dirá. Nada más amigos, he tardado un montón de horas en grabar y editar este vídeo, yo solo os pido que a cambio os suscribáis al canal, activéis todas las campanitas y me regaléis un like. Y si no lo hacéis, os seguiré dando las gracias por visitar mi canal. Espero veros en el próximo vídeo y mientras tanto podéis ir en paz, pasarlo bien.